Me llamo Celestino. Tengo 31 años. Y si hay algo que he aprendido en la vida, es que a veces las personas que deberían quererte más son las que terminan hiriéndote más profundo, mientras sonríen para la foto. He pasado la mayor parte de mi vida adulta fingiendo que ya no duele. Que sus palabras no pican. Que los pequeños comentarios, la exclusión, las pullas disfrazadas de bromas, no me molestan, pero sí lo hacen. Dios, ¿cómo lo hacen? Y en la noche de la fiesta de compromiso de mi hermana, mi madre encontró una última manera de recordarme que no era más que un personaje secundario en mi propia familia. Mi hermana menor, Lilia, tiene 28 años. Es guapa, carismática y siempre parece ser exactamente lo que mis padres querían en una hija. Ella tuvo el recital de danza, las fiestas de graduación, los grandes abrazos y los discursos emocionados. Yo tuve Ya te espabilarás, Celestino. Yo era el niño tranquilo, el alma vieja. Me gustaban más los libros que el fútbol. Me licencié en ciencias ambientales en lugar de administración de empresas. Y elegí una carrera con sentido en lugar de dinero. No es que tuviera celos de Lilia. La quiero de verdad. Pero al crecer, nuestros padres construyeron su pedestal con cada expectativa que yo nunca cumplí. La fiesta de compromiso se celebró en un pequeño local elegante en la azotea del centro de Madrid, adornado con guirnaldas de luces y bandejas de quesos carísimas. En el momento en que entré, lo sentí como siempre, ese cambio sutil cuando la gente se fija en mí, pero no de una buena manera. Mi madre me examinó de arriba a abajo, sus ojos escaneando mi americana comprada en cualquier tienda como si fuera una bata de casa. No dijo nada al principio, solo sonrió con esa sonrisa de labios apretados y me dio una palmada en el hombro como si fuera el perro que no estaban seguros de querer adoptar. La sala estaba llena de sus amigas y de los socios de negocios de mi padre, todos adulando a Lilia y a su prometido, Javier. Es bastante decente, aunque quizás demasiado orgulloso de su propio apretón de manos. Di una vuelta, saludé a mis primos, abracé a Lilia e incluso intenté charlar un poco con papá, pero estaba demasiado ocupado presentando a Javier a la gente adecuada. En un momento dado, mi tía Rosa me preguntó qué estaba haciendo últimamente, y antes de que pudiera responder, mamá intervino y dijo, todavía está jugando con los árboles o las ranas o lo que sea. ¿Verdad, Celestino? Siguió una risa, contenida y educada, pero sentí que me ardían las orejas. Me limité a sonreír. Se me da bien esa parte. Llevo 30 años practicando. Las cosas fueron escalando lentamente, como siempre ocurre con ella. No era abiertamente cruel, solo lo suficientemente agresiva-pasiva como para mantenerme a fuego lento, no hirviendo. Estamos muy orgullosos de Lilia, le dijo a la mesa durante la cena. Realmente ha llegado a ser alguien. Y mira esta fiesta. Ya sabes, no todo el mundo llega a tener una noche como esta. Algunas personas simplemente se deslizan por la vida. Luego llegó el vino y, con él, su valentía. Después de los brindis, los aplausos y el discurso emotivo de Lilia sobre la importancia de la familia, mamá encontró su momento. Todos estábamos de pie cerca de la tarta, una torre de 5 pisos odiosa con copos de oro y rosas comestibles, cuando se inclinó hacia mí y dijo, lo suficientemente alto para que la mesa la oyera, tú nunca tendrás una noche como esta, Celestino. Siempre fuiste la decepción. Así, sin más, el ambiente cambió. Algunas personas parecían incómodas. Otros se rieron torpemente. Mi padre arqueó las cejas, pero no dijo una palabra. Lilia ni siquiera me miró. Creo que lo peor no fue el insulto. Fue que todos a mi alrededor lo aceptaron sin más. Como si fuera un guión que habían visto docenas de veces y no tuvieran energía para protestar. Yo también me reí. No porque fuera divertido, sino porque no confiaba en mí mismo para hacer otra cosa. Pero lo que nadie sabía, ni Lilia, ni mamá, ni siquiera yo hasta una semana antes, era que ya había hecho una llamada. Una llamada. Una conversación que no tenía nada que ver con la venganza. Al menos no cuando la hice. Había empezado como algo inocente, algo pensado solo para mí.
Pero ahora, mientras estaba allí de pie con una copa de champán en la mano y una sonrisa falsa en la cara, me di cuenta exactamente de lo que esa llamada significaría para todos ellos. Y me hizo sonreír de verdad esta vez. Verán, hace 2 años, empecé a asesorar en un proyecto de conservación enorme, recuperando y remodelando una extensión de terreno abandonada a las afueras de Valencia. En su día había sido un vertedero, pero con la financiación suficiente y el equipo adecuado, se estaba transformando en una reserva natural y un centro ecológico. Era el proyecto de mis sueños. Tranquilo, impactante y totalmente fuera del radar del circuito de cócteles de mi familia. Nunca preguntaron por mi trabajo, así que nunca lo conté. Pero hace 3 semanas, mi jefe sufrió un infarto. Me pidieron que asumiera temporalmente el cargo de director interino del proyecto, una gran responsabilidad. También significaba firmar los permisos de zonificación finales y las adquisiciones de terrenos. Una de esas adquisiciones, una finca histórica justo al borde de la reserva, que mi padre, sin que yo lo supiera, había comprado en secreto hacía unos años a través de una empresa fantasma. Planeaba demolerla y construir pisos de lujo. Nuestros planes, sin embargo, eran diferentes, y como director interino, tenía la autoridad para tomar la decisión. Decidimos que la finca se conservaría, protegida por las directrices del fideicomiso histórico que acabábamos de conseguir. Cuando vi el nombre en el papeleo, se me cayó el alma a los pies. Pero no dije nada. No entonces. En cambio, llamé a nuestro enlace jurídico, confirmé la adquisición final y firmé el acuerdo de transferencia. Todo muy oficial, todo muy permanente. No até cabos hasta la semana anterior a la fiesta de compromiso, cuando oí a mi padre por teléfono con alguien alardeando de que el proyecto por fin comenzaría el mes que viene. Entonces lo supe. Y entonces sonreí, porque el acuerdo de tierras estaba hecho. Cerrado. Y una vez que se anunciara, no habría forma de revertirlo. Ni beneficios, ni promoción inmobiliaria, solo un gran y hermoso espacio verde y un padre muy enfadado. Pero no se trataba solo de la tierra. Se trataba de ser olvidado, ignorado, tratado como si tuviera suerte de ser tolerado. Esa fiesta de compromiso fue la gota que colmó el vaso. Pero la verdad, el resentimiento había estado creciendo como raíces bajo la superficie durante años. Simplemente nunca lo dejé florecer hasta ahora. Así que cuando mi madre se rió y dijo que yo era la decepción y todos sonrieron como siempre, yo también sonreí, porque no tenían ni idea de que todo lo que creían que estaban construyendo estaba a punto de derrumbarse. Y todo empezó con una llamada. No me quedé mucho más tiempo en la fiesta de compromiso. Después de ese pequeño ataque público, me excusé cortésmente, abracé a Lilia, que apenas se dio cuenta, y le dije que tenía una reunión temprano por la mañana. Técnicamente era cierto. Simplemente no le dije que la reunión era con nuestro equipo de relaciones públicas del proyecto. Estábamos redactando la nota de prensa oficial que saldría en menos de 48 horas. La histórica finca Illest se conservará como espacio verde protegido en virtud del nuevo plan de conservación. El momento no era solo estratégico, era poético. 2 días después, el artículo estaba en todos los periódicos locales y se compartía en las redes sociales. Fotos de la finca, citas de nuestro equipo sobre la priorización del valor ecológico y cultural sobre la promoción privada. Incluso mi nombre recibió un pequeño reconocimiento en el último párrafo. Celestino, director interino del proyecto, dirigió la iniciativa de adquisición tras meses de negociación. También luché por esa última línea. No por vanidad, sino porque quería que él, mi padre, la leyera, y lo hizo. La primera llamada llegó antes de la hora de comer. No contesté. Luego llegaron unos cuantos mensajes de texto, cada uno más frío que el anterior. Tenemos que hablar. ¿Qué has firmado? No tienes ni idea de lo que has hecho. Dejé que se acumularan, cada uno más frenético que el anterior. Los leí mientras tomaba mi café y escuchaba el canto de los pájaros fuera de la ventana de mi piso. Tranquilo, limpio, un contraste con el caos que sabía que se estaba desatando por su parte. Alrededor de las 5 de la tarde, por fin recibí la llamada que estaba esperando. Celestino. No era una pregunta ni un saludo,
solo mi nombre, cortante y afilado. La voz de mi padre era más baja de lo habitual, como si estuviera intentando mantener la calma. Hola, papá, dije con indiferencia, recostándome en mi silla. ¿Qué es esto que estoy leyendo sobre Hildest? Pregunté, sabiendo muy bien que había leído cada palabra. Sí, una gran victoria para el equipo. Esa tierra va a permanecer salvaje durante décadas. Programas para niños, senderos para caminar. ¿Tú sabías que esa tierra es mía? No lo sabía hasta hace poco, dije, dejando que el silencio se extendiera. Pero una vez que lo supe, seguí el protocolo. Esa era mi inversión. Años de planificación. Ese acuerdo me ha costado caro. Lo sé, interrumpí. Mi tono seguía siendo ligero. Pero, verás, no estaba zonificada para desarrollo residencial. Nunca lo estuvo realmente. Solo esperabas que nadie se diera cuenta. Y si alguien más hubiera estado sentado en mi silla, quizás nadie se habría dado cuenta. Se quedó callado. Por un segundo, me pregunté si la llamada se había cortado. Entonces dijo, lentamente, hiciste esto a propósito. No lo negué. No directamente. Me llamaste una decepción durante 30 años, dije, dejando finalmente que parte del peso de mi pecho saliera a la superficie. Todos lo hicisteis. Quizás no siempre con palabras, sino con miradas, con bromas, en la forma en que fui tolerado en lugar de abrazado. Y esperabais que siguiera apareciendo, que siguiera sonriendo, que siguiera financiando vuestra jubilación con mi silencio. No entiendes lo que has hecho, Siseo. Oh, lo entiendo perfectamente. Colgué después de eso. A la mañana siguiente, mi madre apareció en mi piso. Sin llamar, sin avisar, solo un golpe en la puerta como si fuera la dueña del edificio. Cuando abrí, ya estaba en pleno modo de actuación. Americana ajustada, tamaño dramático, ojos heridos. Celestino, empezó. Creo que ha habido un malentendido. ¿Es así como lo llamamos ahora? Me hice a un lado, sobre todo porque no quería montar una escena en el pasillo. Entró como si no hubiera pasado las últimas 2 décadas destrozándome con una sonrisa. Has avergonzado a tu padre, dijo, girándose para mirarme. Y, francamente, te has avergonzado a ti mismo. ¿Por conservar un lugar histórico? Pregunté. ¿Por hacer mi trabajo? ¿Sus labios se tensaron? ¿Sabes lo que quiero decir? Me limité a mirarla, esperando. Siempre has sido tan sensible, dijo finalmente, como si eso lo explicara todo. Esta necesidad de demostrar tu valía. Es agotador, y no solo para nosotros. Lilia. No metas a Lilia en esto, dije. Ella tiene su propia vida. Esto es entre tú, papá y yo. Se sentó sin preguntar, como hacía cuando era niño. Y irrumpía en mi habitación para regañarme por algo que había hecho Lilia. Siempre has actuado como si estuviéramos en tu contra. Como si no te quisiéramos lo suficiente. No te viéramos. Pero te criamos. Te dimos todo. Me reí en voz baja. No, a Lilia le disteis todo. A mí me disteis recordatorios de cómo no era ella. Oh, vamos. Estás siendo dramático. Saqué mi portátil y lo giré hacia ella, abriendo el artículo. Me desplacé hasta la foto de la finca. La que su marido planeaba convertir en pisos de lujo. Esta era vuestra inversión. Algo que habría destrozado tierras verdes, desplazado la vida silvestre, destruido una estructura centenaria porque papá quería obtener beneficios rápidos. Y estabais de acuerdo. Siempre lo estáis. Siempre y cuando haya champán y oportunidades para hacerse fotos. Apoyó la mandíbula. Solo eran negocios. Y esto, dije, señalando mi nombre en el artículo, es mío. El silencio se hizo espeso en la habitación. Por primera vez en años, me miró, no a través de mí, no por encima de mí, sino a mí, como si fuera una persona real. No la decepción que llevaba a los eventos por obligación. No estás invitado a la boda, dijo de repente, con voz cortante. Fue como accionar un interruptor. La actuación terminó.
La máscara cayó. Incliné la cabeza. ¿A la boda de quién? De Lilia. No te quiere allí después de esta payasada. Me levanté y me dirigí a la puerta. Está bien, dije, abriéndola. Envíame la factura si quieres. Parece que solo me invitan para eso de todos modos. Parecía que quería abofetearme, pero se levantó, se alisó la chaqueta y pasó por mi lado sin decir una palabra más. Mientras la puerta se cerraba tras ella, solté un respiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Por una vez, no era yo el que se quedaba atrás. Era yo el que se alejaba. Y esta vez, la historia no hacía más que empezar. Pasaron 2 días en silencio. Ni mensajes, ni llamadas. Ni de mi madre, ni de mi padre, ni siquiera de Lilia. Al principio, se sintió extraño, como un fantasma. Donde solía haber una herida. Durante tanto tiempo, me habían condicionado a prepararme para el siguiente golpe, el siguiente comentario frío envuelto en seda, la siguiente fiesta, donde me quedaría de pie junto a la pared como un marcador de posición mientras todos se brindaban entre sí. El silencio era desconcertante, pero también liberador, como si por fin estuviera saliendo de una niebla en la que no me había dado cuenta de que estaba viviendo. Volví al trabajo y, por una vez, no minimicé mi papel. Tuve reuniones. Respondí a entrevistas. De repente, nuestra empresa era el tema de conversación de los círculos ecologistas de la ciudad. Algunas publicaciones más pequeñas querían citas. Una incluso me preguntó si estaría dispuesto a hablar en un evento comunitario dentro de una semana sobre el desarrollo urbano sostenible. Normalmente, pasaría esa oportunidad a alguien de más arriba, pero esta vez no. Dije que sí. Al final de esa semana, estaba realmente orgulloso. No en silencio, sino abiertamente orgulloso. Y entonces, justo cuando empezaba a creer que quizás la tormenta había pasado, entró una llamada. No era un número que reconociera, pero en el momento en que oí la voz al otro lado, me tensé. Lilia. Sonaba cansada. No enfadada, no fría, solo agotada. Hola, dije con cautela. No te llamo para pelear, dijo rápidamente, como si ya supiera lo a la defensiva que estaría. Solo, quiero entender. Esperé, sin saber qué quería decir. Papá está furioso, continuó. Mamá no ha parado de dar vueltas durante 3 días. Están actuando como si lo hubieras destruido todo. Y supongo que en cierto modo lo hiciste, pero no de la manera en que lo dicen. Me senté en la mesa de mi cocina, presionando el teléfono contra mi oreja. ¿Entonces por qué llamas? Dudó. Porque no sé cómo sentirme. Quiero decir, eres mi hermano, y sé que mamá y papá no fueron exactamente sutiles a la hora de tener favoritos, pero los tomaste por sorpresa. Me tomaste por sorpresa. Eso dolió. Incluso si lo esperaba. Lilia, dije, manteniendo la calma. No hice esto a pesar de ti. Lo hice para dejar de fingir que todo estaba bien. Podrías habérmelo dicho, dijo. Podrías haber dicho algo. Solté un respiro. ¿Y habría importado? No respondió enseguida. Luego, en voz baja, no lo sé. Hubo una larga pausa. Leí el artículo, dijo, el que te citaban. Ni siquiera sabía que estabas trabajando en algo así, porque nadie pregunta. Eso la silenció de nuevo. Lilia, dije suavemente. ¿Recuerdas mi fiesta de graduación? Se rió con amargura. ¿Te refieres a la barbacoa en la que papá invitó a todos sus clientes y mamá se fue a mitad de camino para ayudar a planear mi bienvenida a casa? Esa es la que digo. Suspiró. Sí, lo recuerdo. Pasé todo el día sonriendo para las fotos, tratando de fingir que no dolía, tratando de estar agradecido de que siquiera aparecieran. Pensé que si seguía siendo el buen hijo, el tranquilo, el ayudante, tal vez algún día importaría. Tú importas, dijo en voz baja. No para ellos. Otra pausa. No quería que te enteraras de esta manera, añadí. Pero cuando mamá hizo ese comentario en tu fiesta de compromiso, me di cuenta de que había terminado de seguirles el juego. No soy su felpudo.
No soy su patrocinador silencioso. He construido algo por mi cuenta. Y por una vez, quería defenderlo. Se quedó callada durante mucho tiempo después de eso. Entonces, apenas por encima de un susurro, sigues invitado a la boda. No me importa lo que diga mamá. Lo aprecio, dije. Pero necesito tiempo, y tal vez tú también. Sí, asintió. Tal vez ambos. Nos despedimos. Y por primera vez en nuestras vidas adultas, se sintió como si realmente hubiéramos hablado como iguales. Esa noche, revisé la bandeja de entrada del proyecto. Un mensaje destacaba. Asunto, urgente, consulta de prensa. Era de una importante emisora local. Querían hacer un segmento sobre nuestros esfuerzos de conservación y pidieron específicamente una entrevista en cámara con el joven director que tomó la decisión final. Me quedé mirando la pantalla. Durante toda mi vida, había sido el personaje de fondo en la celebración de otra persona. Ahora, me querían al frente y en el centro. Pero algo no me sentaba bien. Todavía no, porque había una pieza más de la historia que no había encajado. Un hilo suelto más que tiraba de mi paz. Mi padre no solo había estado invirtiendo en la tierra. La había estado utilizando. Había visto los registros, los permisos presentados, los contratistas contactados, los planos dibujados, pero algo en los números no encajaba. La finca y los terrenos circundantes eran demasiado pequeños para el enorme plan de condominios que había visto mencionado en un antiguo informe de inversores. Y la empresa fantasma que utilizó no solo estaba vinculada a esa única propiedad. Estaba vinculada a 5 parcelas de terreno, todas adyacentes, todas compradas en secreto durante los últimos 4 años. Todas probablemente destinadas a una mega urbanización y 3 de ellas aún no estaban bajo protección de conservación. Si pensaba que me había detenido en Hildest, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. No dormí mucho esa noche. En el momento en que me di cuenta de que Hildest era solo el principio, todo lo demás empezó a encajar. Las empresas fantasma, la inusual urgencia de los mensajes de texto de mi padre, la rabia silenciosa detrás de la visita de mi madre. No se trataba solo de perder una casa. Había estado planeando algo enorme, algo cuidadosamente estratificado detrás de nombres falsos y LLCS. Y Hildest no era un premio para él. Era una piedra angular, la joya de la corona en un imperio de desarrollo que había pasado años construyendo en secreto bajo el radar. Y yo acababa de destrozar la piedra angular. Por la mañana, ya tenía una cafetera llena de café, mi portátil abierto y carpetas extendidas sobre mi escritorio como el movimiento de apertura de una partida de ajedrez. Había aprendido a guardar registros, correos electrónicos, permisos, historiales de compra, llámelo paranoia, llámelo autopreservación. De cualquier manera, los tenía. Incluso tenía algunos de los planos que había encontrado en una carpeta de registros públicos el año pasado, guardados y olvidados hasta ahora. No era solo un edificio. Era todo un pueblo de lujo, condominios, tiendas minoristas, incluso un campo de golf propuesto. Y mi padre había apostado todo a ello, pasando desapercibido, hasta que yo me di cuenta. Involucré al departamento legal de nuestra empresa y al equipo de cumplimiento ambiental, compartiendo en silencio lo que había descubierto. Dejé claro que no estaba acusando a nadie de nuestra parte de haber hecho algo malo. Solo quería asegurarme de que no éramos cómplices de nada turbio. No nombré a mi padre. No tenía que hacerlo. El papeleo hablaba por sí solo. En cuestión de horas, nuestro asesor legal señaló las parcelas. 3 de las propiedades estaban siendo revisadas por el Consejo Ambiental de nuestro distrito por una posible rezonificación. Un proceso que podíamos influir con las pruebas adecuadas, especialmente si esas promociones se basaban en revelaciones defectuosas u ocultas. Ese fue el dominó final, y ni siquiera tuve que empujarlo yo mismo. Uno de nuestros contactos en el ayuntamiento se puso en contacto conmigo en privado al día siguiente. Aparentemente, había empezado a correr la voz de que alguien dentro de la empresa de conservación había descubierto negocios cuestionables vinculados a una promoción de terrenos a gran escala. El tipo de noticias que no permanecen en silencio por mucho tiempo. La prensa local se había enterado,
al igual que el Consejo de Zonificación del Estado, y luego comenzó la demanda. Comenzó con una orden de cese y desista del Consejo Ambiental al promotor, la empresa fantasma de mi padre. Luego vino una investigación formal sobre un posible fraude de zonificación y riesgos ambientales no declarados en 2 de las parcelas. De repente, todo lo que había construido, cada adquisición silenciosa, cada firma cuidadosamente falsificada, cada acuerdo entre bastidores quedó expuesto a la luz del sol, y se marchitó. Mi teléfono sonó un jueves por la noche justo después de la puesta de sol. Había esperado la llamada durante días, pero aún así la dejé pasar al buzón de voz. El mensaje fue corto, no enfadado, no exigente, solo vacío. Soy tu padre. Supongo que crees que has ganado, que has logrado algo, pero todo lo que has hecho es quemarlo todo. Espero que estés orgulloso. No respondí. En cambio, reenvié el mensaje de voz a mi abogado. A finales de ese mes, 2 de las propiedades habían sido transferidas oficialmente a nuestro proyecto a través de la adquisición de conservación de emergencia. Habíamos conseguido nueva financiación después de que la historia llegara a los titulares regionales. La gente estaba furiosa, no conmigo, sino con él, un promotor que casi había arrasado humedales protegidos para obtener beneficios. La protesta fue rápida, ruidosa y muy pública. No dije una palabra a la prensa. No necesitaba hacerlo. El rastro de papel lo decía todo. Lilia volvió a llamar. Esta vez no estaba disgustada. Ya ni siquiera sé quiénes son, dijo en voz baja. Papá apenas sale de su oficina. Mamá sigue hablando como si todo fuera un malentendido. Como si hubieras engañado a todo el mundo. No engañé a nadie, respondí. Simplemente dejé de estar en silencio. Hizo una pausa. Ojalá te hubiera defendido antes. Fuimos criados para proteger su imagen. No te culpo. Suspiró. Aún quiero que estés en la boda. Allí estaré, dije, y así fue. No aparecí con un traje de diseño ni alquilé un coche llamativo para demostrar nada. No di discursos ni me empapé de aplausos. Simplemente me senté en silencio en la tercera fila, rodeado de extraños y primos segundos. Pero esta vez, cuando mi madre me miró con esa expresión familiar, mitad molestia, mitad diversión, no me inmuté. No me encogí. Simplemente sonreí. Ella apartó la mirada primero. Lilia me agradeció en su discurso. Solo una línea, pero fue suficiente. Y a mi hermano Celestino, cuya fuerza silenciosa me recuerda que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre merece la pena. No hubo aplausos dramáticos, ni un lento giro de cabezas, pero capté la contracción en la mandíbula de mi padre. La forma en que la copa de vino de mi madre se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. Era sutil, pero era real. Después de la boda, mientras los invitados salían y las luces se atenuaban, comencé a dirigirme hacia la salida. Fue entonces cuando me detuvo. Mi padre. Parecía más pequeño de alguna manera. O tal vez finalmente había crecido más allá de la versión de mí que le temía. Construí todo eso para nuestra familia, dijo con frialdad. ¿Lo destruiste? No, respondí, mirándole directamente a los ojos. Lo construiste para ti, y enterraste a la familia para hacerlo. Simplemente dejé de dejar que usaras mi silencio como permiso. Me miró como si no me reconociera. Tal vez no lo hizo. Y entonces las palabras que lo sellaron todo. No eres bienvenido en nuestra casa. Lo sé, dije. Por eso finalmente estoy construyendo la mía. Me alejé y nunca miré atrás. Pasaron los meses. El proyecto prosperó. Nuestro centro ecológico se inauguró en la primavera. Las escuelas programaron excursiones. Voluntarios jubilados vinieron a plantar árboles. No era glamuroso. No era rentable de la manera en que mi padre lo habría admirado. Pero era real. Era mío. Finalmente compré una pequeña casa no lejos de Hildest, una de las casas más antiguas que habían sobrevivido a la era del desarrollo. Tenía una valla torcida y pisos crujientes y un roble que rascaba la ventana durante las tormentas. Pero era tranquilo. Era silencioso.
Y por primera vez en mi vida, se sintió como en casa. Lilia nos visitaba a menudo, a veces con Javier, a veces sola. No hablamos mucho del pasado. No necesitábamos hacerlo. Había algo curativo en el reconocimiento tácito de lo que había sucedido y en quién nos habíamos convertido. Una tarde, trajo un viejo álbum de fotos. Había estado en el ático de nuestros padres, enterrado detrás de cajas de adornos y archivos fiscales. Pensé que te gustaría verlo, dijo, dejándolo sobre mi mesa. Lo abrí con cautela. Cumpleaños de la infancia, viajes al lago, obras de teatro escolares. Había fotos de ella con cada vestido, cada ceremonia de trofeos, cada evento navideño. Y luego, enterrada cerca del final, una sola foto mía. Debía tener unos 10 años, sosteniendo una rana, sonriendo de oreja a oreja, con barro en mis vaqueros. Siempre te encantó ese estanque, dijo. Sonreí. Ahora es parte de la reserva. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. No eres la decepción, dijo. Nunca lo fui, respondí. Y por primera vez lo creí.